Vamos a compartir más datos sobre la viruela del mono, conocer un poco más acerca de esta enfermedad que se está propagando por diferentes países del mundo. Me corro hacia allá, así puedo hablar con mis compañeros y compartir algunas placas, ¿no? Justamente con más datos. Veíamos la semana pasada cómo primero se había analizado casos que habían aparecido en Reino Unido y en España. Y después se fueron sumando más países. Hasta el momento hay casos confirmados en 12 países. La mayoría de ellos está en Europa, España, Reino Unido, Portugal, Italia, Francia, Bélgica. También hay casos en Australia, casos en Estados Unidos, varios casos sospechosos en Canadá y ahora, como contábamos hace un ratito, también un caso sospechoso en la Argentina. Si bien no es una enfermedad sumamente contagiosa, porque es más difícil su forma de contagio, en Madrid ya hay 30 casos confirmados. Estamos hablando solo de la ciudad de Madrid y 45 casos que están siendo analizados. Esto en pocos días. Rápidamente, por supuesto, la comparación o el paralelismo con el COVID, ¿no? En cuanto, pues imagínate que de repente algo raro que se extiende, bueno, tiene algunas similitudes, Claro, pero también muchas diferencias. Sí, y comenzamos cuando uno ve el mapa de los países que se van sumando, todos nos remontamos a lo que fue el inicio de la pandemia, justamente cuando íbamos viendo cómo aparecían casos de COVID-19 en diferentes partes del mundo. Vamos a ver primero los síntomas de esta enfermedad y después vamos a hablar en detalle acerca del contagio. ¿Cuáles son los síntomas concretos? Bueno, fiebre, dolor muscular, un cansancio también muy fuerte, ganglios linfáticos agrandados y en los días posteriores a tener estos síntomas, sobre todo al tercer día, comienza a aparecer esta erupción en la piel. Una erupción muy característica porque son unas pústulas que se llenan de líquido y comienzan por el rostro y se extienden al resto del cuerpo. ¿Es una enfermedad grave? ¿Puede terminar en muerte? No es grave, tiene una tasa de letalidad, o sea, por lo general se presenta con síntomas leves, más leves de lo que fue la viruela tradicional. Se mide lo que es la letalidad que tuvo y que tiene cuando hay brotes en África, que es de entre el 10 y el 23%, pero hay que tener en cuenta las condiciones sanitarias de África, que son totalmente diferentes al resto del mundo. Porque eso es lo que teníamos un poco al principio con el COVID. Sabíamos que en algunos casos no se sabía muy bien en ese momento por qué se complicaban y podía generar muerte. Sí. Esto en principio no debería complicarse. En principio no, por lo menos los casos que se están dando así en diferentes países del mundo no presentan gravedad. Sí, y acá el dato llamativo es que es una persona que vino de España, con lo cual se lo pudo haber contagiado ahí. ¿Qué se sabe, Gaby, digamos, así van surgiendo justamente esos contagios? Claro, así van surgiendo los casos en todo el mundo. Aparecen por personas que viajaron al lugar donde esa enfermedad es endémica, en África, sobre todo África Central y Occidental, por contacto directo con esos animales o por contacto con personas infectadas, vuelven a sus países de origen llevando ese caso como caso importado y después comienza a haber casos como está ocurriendo en España, en Reino Unido, casos ya de transmisión comunitaria, porque no tienen... No sería todavía transmisión comunitaria porque se puede establecer el nexo, pero no son casos importados, sino que son casos que se están dando por contacto con esas personas infectadas. Y vamos a ver estas formas de contagio, cómo se dan. Principalmente, bueno, de animales a personas. Y si bien las llamamos viruela del mono, o viruela símica, o viruela del simio, o monkeypox, como se la conoce también en los países de habla inglesa, no tiene tanto que ver con el mono en sí. Se la llama así porque se la identificó primero en los monos, pero los principales hospedadores de este virus, los principales reservorios son los roedores. Y ellos se lo contagian también a otros animales y el contacto con las personas que tienen contacto directo, ¿no?, con esas lesiones, por ejemplo, de los animales, pueden contraer la enfermedad. Y después se da el contagio entre humanos, que es principalmente por fluidos corporales, todo tipo de fluido corporal. Y principalmente lo que tiene que ver con las pústulas que salen en el cuerpo, ¿no?, esas lesiones. Y también por gotículas de saliva. Esas primeras gotículas de las que hablábamos cuando conocíamos al COVID-19, las gotitas de saliva, que bueno, que tiene que haber una cercanía, porque no permanecen mucho tiempo en el aire y tiene que haber un contacto prolongado, ¿no? Contacto ocasional con esa persona. Me imagino entonces que las personas que han tenido contacto con esta persona sospechada de tener esta enfermedad también están, no sé si aisladas. Están aislados, claro, y están con un sistema de vigilancia. Claro, por lo menos, ¿no? Desde ya, porque el contagio, cuando ya hay un contacto directo, es muy probable, ¿no? Porque uno puede compartir
cubiertos, puede compartir una toalla también y contagiarse, puede estar hablando con esa persona durante bastante tiempo y también contagiarse, porque puede haber también en contacto indirecto, justamente esto, a través de una toalla o de algún objeto que haya tenido contacto con la saliva de esa persona, otro lo toca y también se puede contagiar. Claro. Ahora, ¿qué diferencia tiene con la viruela que todos conocíamos y que prácticamente se erradicó? Se erradicó, está erradicada desde el año 1980. ¿Y esta es parecida? Es parecida, es muy parecida, tiene los mismos síntomas, pero se da de una manera más leve cuando ocurre en las personas. Y en esto también puede tener que ver la vacunación previa, porque la vacuna contra la viruela, vacuna que la mayoría de nosotros tiene o las personas mayores tuvieron contacto con la enfermedad y también tendrían una inmunidad, esas vacunas demostraron ser efectivas también contra la viruela del mono, en un 85%. Entonces también es una ventaja, porque si bien no hay vacunas específicas disponibles contra la viruela del mono, sí están las vacunas tradicionales contra la viruela, que demostraron una efectividad muy alta, 85%. Y estas vacunas, si bien ahora no son de uso masivo ni pueden estar disponibles para el público porque al estar erradicada la enfermedad ya no se comercializan, pero hay un banco de vacunas que las sigue teniendo. Entonces los países, por ejemplo España, Reino Unido, donde tiene mayor cantidad de casos, se están aprovisionando con estas vacunas para dársela a los contactos estrechos de esas personas que tienen caso confirmado y evitar que la enfermedad siga avanzando, porque estas vacunas demostraron ser efectivas. Y mientras tanto, en las personas infectadas se lleva a cabo un tratamiento sintomático, es decir, se tratan los síntomas porque tampoco hay un tratamiento antiviral específico, pero generalmente evolucionan bien y el propio cuerpo, digamos, puede dar respuesta a esa enfermedad y después del término de algunas semanas, ya transitarla de una manera buena y bueno, y poder de esa manera ya recuperarse. ¿En cuánto tiempo sabríamos fehacientemente que se trata justamente de esta viruela? El caso de la Argentina, sí. Lo están analizando ahora en el Instituto Malbrán, probablemente en el día de hoy se tenga el resultado. El estudio que se hace es un PCR. En la reacción en cadena de polimerasa, con esa, como explicaba Romina, esa muestra que se tomó justamente de las lesiones, una muestra vesicular, y ese fluido está siendo analizado allí. Claro, y darían los tiempos, en el digamos, laboratorio de la aparición de la fiebre, porque este hombre vino el 16 de de mayo, mayo, ¿no? sí. Entonces, ¿daría los tiempos más o menos, digo, de la fiebre, aparición Sí, exactamente, de los síntomas? claro, porque del 16 ahora no transcurrió desde que él empezó a tener síntomas, que fue justamente el domingo, no transcurrió una semana. Por lo general los síntomas aparecen así, una semana, 8 días después. Ahora en ese lapso, incluso las lesiones en la piel aparecen más tarde. Por ahí el lapso suena bastante largo, teniendo en cuenta un poco el paralelismo con el COVID, que a las 48 horas por ahí ya tenés algún síntoma. Y parece largo porque en ese lapso, una semana, por ejemplo, ha tenido contacto por ahí con otra gente. Claro. ¿Contagia en esa semana previa a la aparición de los síntomas? El periodo de mayor contagio es cuando ya el virus está presente y desarrollando una infección, exactamente, cuando está presente en los fluidos. De hecho, por eso se toma como muestra principal la lesión vesicular, porque no es tanta la presencia que hay en el resto de los fluidos como ahí. Por eso el mayor riesgo de contagio es cuando hay un contacto directo con esas ampollas, ¿no? que están en la piel. Ese es el mayor cuidado que hay que tener. Si tiene algo positivo esto, es justamente que se puede advertir, porque vos, bueno, siempre la referencia con el COVID, no está, no lo ves, claro. Está pero no lo ves en realidad, está pero no lo ves. Sí, es acá muy bueno lo que si decís, ves Dani, manchas claro, que te llaman la atención, obviamente vas a ir a atenderte porque te vas a preocupar. O si estás con una persona que aparece en eso que es tan característico, decís, pará, te hiciste atender, ¿qué es eso? Como exactamente lo que vos decís, Dani, porque en el posibilidad. caso del COVID-19 podía ser asintomático o incluso tener síntomas que se podían confundir con otras patologías, ¿no? Entonces no darte la certeza, por ahí decías, no, tengo alergia o estoy un poco cansado, pero en esto sí son síntomas muy característicos, sobre todo cuando ya aparece esa erupción en la piel. Y si se tiene un antecedente de viaje a algún lugar donde se están registrando casos, todavía más. Está muy bien lo que hizo esta persona, consultó directamente ante la presencia de síntomas, fue a un centro de salud privado de la ciudad de Buenos Aires, consultó y ahí mismo se le tomaron las muestras y se decidió este aislamiento y además una mesa de trabajo en conjunto de la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, donde vive este hombre, para seguir de cerca la evolución de él, la muestra que se tomó y también para hacer un análisis de todos los contactos de esta persona, ¿no? Para evitar
evitar que la enfermedad se siga Claro, propagando parece o mentira, empiece a pero propagarse. la semana pasada te pregunté, ¿puede llegar a la Argentina? Y ¿Viste? mira, ya había llegado, porque teóricamente este hombre, si se confirma, volvió el lunes pasado. Y Exactamente. lo charlábamos en la semana pasada. Claro, por eso decíamos, sí, puede llegar lógicamente como está llegando a diferentes partes del mundo, sobre todo de esta manera, ¿no? De una forma importada. Bueno, pero Gaby, me imagino que en España deberían de haber muchísimos más, porque ¿cuántos dijiste que había? ¿Cuántos casos? Hasta ahora hay 45 casos confirmados, Y da la 30 en casualidad Madrid. que justo vamos a tener nosotros uno, digo, se supone que deberían de haber muchísimos más en España, por el Sí. cual, digamos, se Y bueno, contagia se esta van persona. conociendo cada vez más casos en Claro. España. Seguramente, bueno, como esta persona que ayer comenzó con síntomas, también hay más. Hay muchos casos que están siendo analizados, ¿no? Porque son casos sospechosos. Así que, bueno, hay que seguir el tema de cerca porque vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Y Sí. todo lo que antes por ahí veíamos muy lejano o que ocurría en zonas recónditas del planeta, hoy ya no es así porque rápidamente se expande al resto del Claro. mundo. Lo positivo es que por ahí sus características hacen que la prevención sea más concreta, más firme que el COVID. La parte negativa es como el regreso de una enfermedad que ya había pasado, ¿no? Que ya estaba absolutamente erradicada. Pero bueno, hay que seguir de cerca, en nuestro caso, el caso sospechoso en particular y bueno, estar alerta a lo que dicen en el mundo.